La polémica de hoy. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Bajo el Ocaso. Inmediatamente vamos con la polémica de hoy que titula así. Para quienes siguen la señal de video, tenemos en la pantalla la portada correspondiente que dice lo siguiente: intentó clavarnos un impuesto vehicular en medio del escándalo de los chats. Nos referimos al presidente de la República, por supuesto, Daniel Noboa, en este contexto de los chats del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. A ver, vamos a dividir en dos partes este tema, ¿no? Vamos primero con los chats propiamente. A ver, empecemos entonces porque vamos a despapallarnos, ya lo dijimos, con estos chats del teléfono celular del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ustedes recuerdan, él fue asesinado el 9 de agosto del año pasado, 11 días antes de las elecciones presidenciales, ¿no? Y el medio digital La Posta difundió nuevas revelaciones de esos chats, especialmente los pagos que recibía el propio Villavicencio y su socio y amigo periodista Cristian Zurita. Pero antes de presentarles estos contenidos, pues vamos a recordarles lo que decía pues hace un año Jan Topic, cuando él denunció que Cristian Zurita le había pedido dinero a cambio de proporcionarle un blindaje mediático, ¿eh? Se confirma que ha habido la mafia mediática, ¿no? Recordemos entonces lo que decía Jan Topic hace un año. Cristian Zurita, que se tiran a periodistas de investigación, mercenarios. ¿Por qué no dice Cristian Zurita que vino a nuestra casa, a pedirnos plata hace 3 años y que no se le dio? Que mencionó cómo le había blindado el Banco del Austro, mediáticamente. Son mercenarios extorsionadores. Y repite, ¿por qué nunca presentó el informe? ¿Por qué fue a pedirte plata? Por supuesto. ¿Por qué no presentó, solo para dejar claro, por qué no presentó el número del oficio, del supuesto oficio de la corporación? ¿Por qué no presentó el oficio con la firma? Porque créeme que lo hemos buscado ese oficio por todos lados. Todos lados. Y nadie conoce el famoso oficio. Entonces, el tema de quién establece la narrativa, y hay este establishment que establece narrativas, Correa siendo un buen 30% de ese establishment, hace que la política sea muchas veces el esquema de toma de decisiones sea basado en lo que se inventó alguien en Twitter, ¿no? Lo que tú mencionaste ayer del tema de esta denuncia de, no me acuerdo de las palabras, pero Vivanco y Anderson tienen temas económicos raros. Y eso ha sido investigación. Bueno, entonces ya había antecedentes, ¿no? De lo que hoy se está conociendo en los chats. Y otro elemento que también es necesario tomar en cuenta, queridos amigos, es que esta mañana la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, pues reconoció en una entrevista en Radio Democracia que el teléfono de su padre lo entregó a Cristian Zurita. Escuchemos entonces a la hija de Villavicencio. Amanda, un hecho importante que quiero abordar con ustedes. ¿Es verdad que la familia, ustedes entregaron el celular a Cristian Zurita como se trata de insinuar? Sí, es así. Entregaron a Cristian. ¿Y Cristian qué hizo? La verdad no. A mí el teléfono me lo entregó César Gonzaga. El jefe de seguridad. Ya. Sí, bueno, así se llamaba él a sí mismo. Luego yo se lo entregué a Zurita, igual que su computadora y algunos otros artefactos, porque en ese momento de dolor y de crisis parecía la mejor opción. Después de eso, no sé qué pasó. No tengo la menor idea de cuál fue el proceso. Todo lo demás me he enterado por las redes sociales y por las noticias. Bueno, esto es bastante grave, ¿no? Esto es bastante grave porque demuestra que la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, pues faltó a la verdad. Ustedes recuerdan que ella dijo en una declaración ante la fiscalía
que el teléfono de su padre, ella lo arrojó al río Tomebamba en Cuenca. Entonces se faltó a la verdad en una declaración dentro de una investigación ante la fiscalía. Entonces aquí puede haber acciones legales en contra de la hija de Villavicencio por faltar a la verdad, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede con esto, que realmente es bastante grave. Bueno, ahora sí vamos con los nuevos chats que han sido revelados hoy día y que muestran pagos y también otras perlas de Fernando Villavicencio. Empecemos con esto en primer lugar, que da cuenta de que María Verónica Jairala, quien falleció este año, inicios de año, ella era una empresaria y banquera. Pues. Ella ha sabido pagarle a Villavicencio y a Zurita por unas supuestas investigaciones. Vamos con este primer video sobre la señora María Verónica Jairala. Le dice que ya habló con Zurita y entonces Zurita va a hacer la investigación y le tienen que pagar a Zurita por la investigación que ha hecho. Pero Villavicencio es muy delicado, no dice, voy a ir a mandar a ver la plata. No, dice que va a mandar a ver qué, documentos. Porque si hay... Bueno, dice, ya veo cómo hago, le responde María Verónica Jairala. Te paso el número, mañana lo hago, envíame la cuenta, please. ¿Tienes ya el asambleísta? Ya tengo el nombre, le responde Fernando Villavicencio. Ok, termina la conversación. ¿Ok? Hay papeleta de esta transferencia, ¿no? Y la tenemos, ajá. Hay dos transferencias que tenemos, porque les contamos, no solo tenemos los chats, tenemos los documentos que había en el teléfono de Villavicencio. Ponme una de las transferencias. Ahí está una. Ponme la otra. Ya les voy a contar después. Ya bien, dame chance. Solo quiero que se queden grabados con eso, ¿no? Los documentos significa... Ahí está, miren, ¿no? Y haber sido una buena muyapa. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Haber sido una buena platita si se trataba de una banquera, ¿no? Bueno, y recordemos cómo se refería Carlos Vera sobre María Verónica Jairala. Pongamos esta publicación en la red social X. Justamente cuando había fallecido, lamentablemente, esta persona, Carlos Vera decía, partió María Verónica Jairala, la responsable de que yo haya vuelto a la televisión en 2014. Venció el cáncer, pero sus defensas bajas aquí no pudieron con el COVID. Gran amiga, banquera y luchadora contra el correísmo. Sentido pésame a toda su familia, en especial a la valletista, dice. Bueno, entonces ya sabemos quién era María Verónica Jairala, banquera, y según Carlos Vera dice que fue una luchadora contra el correísmo. Entonces, ha de haber sido buena lana, ¿no? Para esas investigaciones, entre comillas. Bueno, y quien manejaba las cuentas de Fernando Villavicencio ha sido su hermana, de acuerdo a estos chats, ¿no? La empresa Kia, la empresa automotriz, ustedes la conocen, del grupo El Juri, al que Villavicencio había investigado tiempos atrás, pues ha tenido esta empresa un contratito con el entonces asambleísta. Medio raro eso, ¿no? Pongamos el siguiente video sobre la hermana de Fernando Villavicencio. Porque tú cuando empiezas a manejar mucha guita, no te alcanza el cash. O sea, no puedes guardarlo todo en cash. Tienes que buscar algo que se llama testaferros. 21 de septiembre de 2021. Ok. 1:37 de la tarde. Hola Lex, ¿cómo estás? ¿Han pagado los de Kia? De agosto sí, hasta ya se ha gastado con temas que he pagado del Marce, responde ella. Ahí tienes un saldo, aún no han renovado el contrato. Se renueva automáticamente, le responde Fernando, cuando vence el próximo mes. El 30, le responde ella. No me contesta la persona, Catherine Castro se llama, con quien hablo para renovar el contrato. Ya le envié el contrato firmado por mí, pero no me ha contestado. Bueno, le insiste en que no hay que renovar, que el contrato continúa, que escriba y haga las gestiones pertinentes. ¿Cuánto tienes de saldo? Luego le dice. Ya te veo, estoy en una reunión.
y de ahí envía un documento. Sí, ese es uno. Sí, es ese. Ajá. Ahí están los gastos de cómo va ella va llevando las cuentas, que se paga, porque claro, Villavicencio no podía tener todos los fondos en su cuenta. Entonces pide que por favor se le tenga allí. Date cuenta cómo Alexandra Villavicencio, por cierto, estaba muy callada estos días. Pero date cuenta de algo curioso. Villavicencio era aquí funcionario público. No declaró ningún contrato con la KIA ni ingresos derivados de contratos con la KIA en su declaración patrimonial. Declaraba que su único ingreso era su ingreso como funcionario público. Por eso era su hermana, Alexandra Villavicencio, quien tenía estos contratos por servicios inexistentes, al punto que ella ni siquiera tenía contacto para renovar contratos. Era Villavicencio quien los renovaba en su calidad de funcionario público con la KIA del Grupo El Juri. Que es importante la mención porque Villavicencio 2 años antes había hecho un gran alboroto denunciando al Grupo El Juri. ¿Ves? ¿Entiendes cómo funciona? Lo hizo junto a Cristian Zurita. ¿Te acuerdas, Cristian? Sí es que podemos entrar a tu hemeroteca y mirar las denuncias que hacían. ¿Te daban la mitad? Ay, no. Bueno, y vamos ahora con César Gonzaga. Ustedes recuerdan quién es César Gonzaga y que lo mencionó la hija de Villavicencio, Amanda, ¿no? César Gonzaga era el jefe de seguridad de Villavicencio, ¿no? Y ahora él es candidato para asambleísta por el partido Sociedad Patriótica de mi coronel Lucio Gutiérrez, ¿no? Resulta que este señor Gonzaga pues ha sabido también cobrar y en efectivo, de acuerdo a estos chats. Vamos con el video de César Gonzaga, mi querido Fer. Preguntas de estos chats. César Gonzaga, ¿eran sobornos? ¿A cambio de declarados? No, declarados no estaba, esto era plata en negro. ¿La metiste en la cuenta de quién? ¿Pagaban los gastos en efectivos? César, aquí hay mucho que responder. Y lo más probable es que no te toque responderlo ahora, porque la Fiscalía no quiere abrir investigación. Ya les voy a contar un poco los secretos de dentro. Porque Toainga puede abrir la investigación él mismo al ser subrogante contra la fiscal general de forma reservada y sin decirle, sin contarle. Y tenerla ahí guardadita. Además, en un momento en que la fiscal general no está al frente de la institución. Bueno, es complicado. La licencia está firmada por Gonzaga. Vamos a avanzar, queda claro. Ojalá el Partido Sociedad Patriótica, ojalá don Lucio Gutiérrez, expresidente Gutiérrez, tuviera algún pronunciamiento. Esta persona está en su lista. Claro. A mí sí me interesa saber cuál es la postura del PSP. Claro. Una vez que queda claro que un candidato a la asamblea del partido estaba cogiendo plata. Ay, ¿no? Bueno, ¿qué dirá el coronel Lucio Gutiérrez, el de la lista 3, ¿no? Más grande la vida. Súper grave, definitivamente, ¿no? Y bueno, tenemos otras perlas de Villavicencio. Ayer ya dábamos cuenta, de acuerdo a estos chats, que incluso él ayudaba a gestionar visas para Estados Unidos. Y ahora resulta que también Villavicencio ha sabido presentar al entonces asesor presidencial de Guillermo Lasso, el señor Aparicio Caicedo, perfiles para carguitos, para puestitos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en la CNT. Vamos con el siguiente video, Fer. 3, ingeniero Fabián Brito. Para CNT, ingeniero Miguel Bolaños. 2, ingeniero Raúl Guerrero. 3, ingeniero Fernando Muñoz. De acuerdo, toda gente muy honorable seguramente. Solo un pequeño dato como contexto. El equipo de investigación de la Posta quiso revisar quiénes eran estos y encontró que al menos 3 de ellos tenían relación y vínculo societario ¿con quién? Con la hermana de Villavicencio, con Alexa Villavicencio. Es que ya si vas a recomendar a alguien, le metes ahí la cuña de alguien cercano a Alexa, ¿no?
Claro, y es que por eso le envía los contactos de Alexa Villavicencio, de Luis es verdad, Calero, ¿no? y Aquí le he enviado el contacto a Alexa Villavicencio antes de las recomendaciones para que ocupen cargos de poder. Impolutos, ¿no? Estos van por el mundo diciéndole a los demás quiénes son los corruptos. Estos van por ahí diciendo cómo debe funcionar el periodismo. Bueno, y ahí Háganse concretaban también, nos vemos en Ecuador Libre a las 4 p.m. Sí, por Justo supuesto. hizo una reunión. De acuerdo. ¿Avanzamos hasta dónde? Vamos a presentarles un último video relacionado a estos chats y se refiere a la ex asambleísta de Creo, del entonces presidente Guillermo Lasso. Ustedes la recuerdan, Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo. Pues resulta que ella, de acuerdo a estos chats, ha sabido pues gestionarle a Villavicencio reuniones con nada más y nada menos que con el entonces presidente de EMCO, Hernán Luque Lecaro, quien hoy está prófugo en Argentina. Esto fue un escandalazo, ¿no? Porque ustedes recordarán que se estaba investigando esta trama de reparto de cargos relacionado con el informe León de Troya, Rubén Cherres, la mafia albanesa. Ustedes recuerdan que Rubén Cherres aseguraba que para los puestos en EMCO, en Petroecuador y en otras instituciones se cobraba harto billete, ¿no? Y quien era la cabeza de esto era justamente Hernán Luque Lecaro, insisto, él hoy prófugo en Argentina. Y las reuniones de Villavicencio con Hernán Luque Lecaro las ha sabido gestionar quien era asambleísta Ana Belén Cordero. No sé si le puse ese video, Fernando. Sí, porque no lo tengo acá en pauta ya. Entonces pongamos este último video. Dios. Por fin apareció Luque. Aquí está, 27 de enero. Dios mío, estaba vuelto loco, no encontraba nada. Escribe Ana Belén Cordero diciendo: Hernán Luque me manda a decir, me encanta cómo te escribe Hernán Luque me manda a decir, Hernán Luque el pillo, el que quería... Ahora está prófugo, está en Argentina, requerido por la ley y no pasa nada. Me manda a decir que te ha llamado, que han quedado en conversar para reunirse, que le confirmes la hora. O sea, era secretaria de Luque, Ana Belén Cordero. Le lleva a la agenda, ¿qué? Esto es el 27 de julio de 2022. Faltan para entonces pocos meses para que Luque sea expuesto por la posta, pero para entonces Carlos Pareja Cordero ya le ha informado a Fernando. Ya, esto es bastante grave. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay que recordar, perdón, se me fue el nombre, si alguien me lo recuerda. El esposo de Ana Belén Cordero, que era asambleísta de Creo, él era pues el secretario jurídico de Guillermo Lasso. ¿Y saben qué hizo el esposo de María Belén Cordero? Él fue el encargado de manejar obviamente la parte jurídica y se emitió un decreto de Guillermo Lasso con el que le daba plenos poderes a Hernán Luque Lecaro. Él tenía un poder increíble sobre las instituciones públicas. Él manejaba los contratos millonarios, hacía y deshacía todo en las empresas públicas como Petroecuador, CENEL, las empresas eléctricas, Flopec, el escándalo de Flopec, que justamente dio paso al juicio político en contra de Guillermo Lasso. Entonces, esto es bastante grave. Y bueno, ojalá se hagan las investigaciones correspondientes, ¿no? Bueno, y también tenemos lo que dijo Priscila Schettini, del colectivo Acción Jurídica Popular. Recordemos que este colectivo también ha difundido estos chats. Y pues Priscila Schettini aseguró que no se puede confiar en la Fiscalía General del Estado porque armaba casos y además filtraba denuncias, partes policiales y otros documentos, nada más y nada menos que al propio Fernando Villavicencio. Escuchemos. Mire, esta mafia mediática es muy importante decirla, porque desde la Fiscalía General del Estado, cuando había procesos que estaban ahí, que eran reservados, estas investigaciones previas, que son reservadas, la Fiscal General filtraba denuncias, partes policiales, expedientes, al chat del al señor Villavicencio y a los periodistas como tal. Por ejemplo, en estos chats que se hace, y cómo se corrobora esta información, ¿no? Los chats entre Diana Salazar y el señor Villavicencio con el señor
señor Marlon Puertas, puede ser, el de la historia, Uh-huh. el de la historia, le dice, la fiscal le dice, oye, tu amigo, yo no sé qué le pasa conmigo, que está enojado conmigo, porque mira lo que saca y le manda un tuit de la historia. Entonces lo que hace Villavicencio, coge ese mismo chat y le dice a Marlon Puertas y le hace dice, de intermediario. Entiendo que Carlos Vera también hacía de intermediario entre Diana Salazar y algunos actores políticos que en algún momento Salazar les veía como detractores. Sí, entonces lo que decía Villavicencio le dice, oye, la fiscal está enojada contigo, ¿por qué? Es que es publicado esto, ya bájale, hermano, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero es que yo nada, y le pone un tuit que puso Marlon Puertas o la historia, y dice, ya para que no esté enojada la amiga. Y ese tuit le vuelve a reenviar a Diana Salazar y dice, ya, todo bien, todo bien. Para tener y desde entretenido ahí, a Marlon Puertas. Y desde ahí se quedó con que la historia era uno de los medios oficiales para filtrar la información que le pasaba a Fernando Villavicencio y Diana Salazar. Incluso él habla de pesetas, dice, ¿qué fue, hermano, las pesetas de todavía no dar? Ay, ya te voy a dar, hermano, que no sé qué. En varias ocasiones repite el pago. Bueno, ahí está la operación de la mafia mediática, ¿no? Como dice Priscila Schettini. Y bueno, toda esta serie de chat pues seguirán saliendo, y de paso acá también en Radio Pichincha estamos preparando algunos especiales y los contenidos íntegros que ya también los tenemos acá, y ya les iremos informando a dónde pueden acceder, así que atentos con aquello. Y también hay otras reacciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la del expresidente de la República, Rafael Correa. Pongamos esta publicación en la red social X que dice lo siguiente, Rafael Correa: más bellezas del teléfono de Villavicencio. Guillermo Lasso, ya de presidente, conspirando con Villavicencio para tratar de que me quiten el asilo en Bélgica. La información se las pasa a un miembro de la UC Global, la empresa de seguridad que fue comprada por la CIA y espió a Julian Assange y a mi familia. Y aquí, bueno, se adjunta obviamente esta conversación entre Fernando Villavicencio con Guillermo Lasso. Súper grave esto. Y bueno, ayer ya hablábamos algo de esto, ¿no? Pero ahora que muchos se preguntarán, ¿qué irán a hacer? Pues, ¿cuál será el pronunciamiento? ¿Qué dirán los que le entregaron premios a Fernando Villavicencio? Ustedes se acuerdan, ¿no? A ver, pongamos esto de esta publicación de los premios. Aquí está, el propio Fernando Villavicencio decía: en Ecuador la investigación Arroz Verde mereció los mayores galardones de periodismo de investigación, Mantilla Ortega y Eugenio Espejo. Este ha sido nuestro pequeño aporte a la transparencia, a la construcción de una nueva ética, nueva ética, ¿no? Y a una sociedad más libre. Fueron algunos premios. El premio Mantilla Ortega, que está a cargo ahora de la UDLA. ¿Qué dirán, no? La propia UNP, que entregó el premio Eugenio Espejo, Fundamedios, etcétera, ¿no? Y recordemos, Fernando, recordemos lo que decía el concejal Bernardo Abad, que metía la bronca ahí en el municipio porque quería que le entreguen un reconocimiento post-mortem a Villavicencio, pero esto fue rechazado por el municipio. Pongamos el video de Abad. Que no vengan después a decir que no se han cumplido los requisitos. Los requisitos formales se han cumplido y luego esperemos de que no haya ningún tipo de algún problemita o temita político que impida que Fernando Villavicencio reciba esta condecoración. Repito, la segunda condecoración más importante que entrega el municipio de Quito. Aquí están los ciudadanos, aquí están obviamente representantes de la ciudadanía que están planteando esta postulación. Y como esta, si hay más, que vengan todas las que vengan, porque Fernando Villavicencio se lo merece. ¿Qué dirá Bernardo Abad ahora? Vamos a estar pendientes, ¿no? Y bueno, mientras los ecuatorianos estábamos muy entretenidos con los chats de Fernando Villavicencio, ni saben, pues el presidente Daniel Noboa, ni corto ni perezoso, pues maquinaba algo entre sus manos. Anoche, cerca de las 22 horas, envió 2 proyectos con el carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional. En uno de ellos nos estaba pues clavando un impuesto a los vehículos, así como lo escucha. Y claro, pues se quiso disfrazar esto con un lindo nombre, que dice que era un proyecto para combatir el lavado de activos. Pongamos la imagen del proyecto de Noboa, insisto, se envió cerca de las 22 horas de ayer, y dice: el gobierno nacional impuso el proyecto de ley para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado. Entonces este proyecto se llamaba
proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. El propósito de esta norma es golpear a las estructuras económicas del crimen organizado que han ocultado recursos durante años. Suena bonito, ¿no? El combate al crimen organizado, el combate al lavado de activos. ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? Pero resulta pues que aquí se incluyó, se estaba incluyendo pues un garrotazo económico para los propietarios de vehículos, porque se estaba incluyendo un impuesto a los vehículos y motocicletas, de manera general a todos, vehículos nuevos, usados, particulares, servicio público, etcétera. Incluso se había incluido en este proyecto una tablita, aquí lo tenemos, pongamos la tabla, miren. De acuerdo al avalúo del vehículo, se tenía que pagar un impuesto, y esto iba a ser definido por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, esto se iba a aplicar desde enero, y si el dueño de un vehículo no pagaba esto, no podía matricular obviamente su vehículo. Entonces era un impuesto a los propietarios de vehículos, ¿no? Y bueno, para amagar también pusieron ahí que si el propietario es una persona de la tercera edad o una persona con discapacidad, pues tenía que pagar solo la mitad nomás, 50%, porque como son buenitos, ¿no? Y para presionar a la Asamblea, hoy temprano Daniel Noboa publicó en la red social X el siguiente post. Pongamos la primera parte, dice Noboa: dos cosas son ciertas en Ecuador. Por años el financiamiento al narco ha estado camuflado en actividades legales y que los que deberían combatirlo están acostumbrados a ser intocables. Nosotros hemos enviado un proyecto de ley que busca dar un golpe certero a las economías de los grupos criminales que ellos tanto conocen. El objetivo es sencillo. Y en esta segunda parte pone, decía que el objetivo es sencillo. Pongamos la segunda parte, mi querido Fer. Dice, que dejen de lavar dinero con esos carros de alta gama usados que todos hemos visto en patios irregulares y que solo ciertas personas tienen. Que dejen de usar los equipos de fútbol para introducir dinero ilícito a la economía y que los consorcios de radares dejen de cobrar multas injustificadas a los ecuatorianos para enriquecerse ellos. Esta es la parte buena que dice Noboa. Se necesitan 4 votos de estos asambleístas para calificar la ley y darle un golpe al financiamiento del narco. Y no sé si podemos ampliarle esa imagen, mi querido Fer. Al Noboa hablar que se requieren 4 votos, dice, para darle un golpe al financiamiento del narco, le pone nada más y nada menos que a la actual presidenta de la Asamblea, a la Viviana Veloz, le pone al asambleísta social cristiano Tovera, a Kenneth Recalde, entre otros, ¿no? Bastante grave esto. Pero frente a esto la Asamblea respondió con el siguiente comunicado, yo diría de manera tibia, ¿no? Bueno, se empieza informando del proyecto y cuál va a ser el trámite, y en la parte final dice, en los 2 últimos párrafos, la Asamblea o comunicado institucional dice: resulta preocupante el comportamiento del presidente de la República en redes sociales, ya que el Ejecutivo sabe que todos los proyectos de ley deben ser tramitados conforme a la normativa vigente y que esta es una responsabilidad ajena a cualquier interés político. Hacemos un llamado al primer mandatario para que deponga su actitud beligerante en favor de la estabilidad política en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Yo creo que estuvo tibio esto, porque si a mí me están aludiendo como que yo soy uno de los votos que se necesita para este proyecto, para dar un golpe al narco, pues yo reacciono de una manera más contundente. Bueno, ese es mi criterio en términos políticos, ¿no? Y bueno, ya se empezó a armar el bochinche, porque no solo en la propia Asamblea, sino también en otros sectores políticos hubo muchas críticas al nuevo impuesto pretendido por Noboa. Uno de los sorprendidos por la habilidad de Noboa y que rechazó esta propuesta fue el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel. Escuchemos. ¿Cuál tiene que ser el trámite ahora en la Asamblea? Bueno, de manera sorpresiva, el presidente de la República en horas de la noche vuelve a sorprender a la Asamblea Nacional con proyectos de ley económicos urgentes que pretenden sean tramitados de manera rápida, de manera eficiente, algo que la Asamblea Nacional tiene que atender sin duda alguna. Pero sí sorprende que pretenda utilizar una ley de lavado de activos o de luchar contra el lavado de activos y en esta ley esconda un impuesto a los vehículos motorizados
que se dediquen al transporte terrestre, dice la ley, pero incluye a motocicletas, incluye a vehículos de personas naturales, comunes y corrientes, y pues evidentemente dista mucho de lo que significa el combate al lavado de activos. Que haga una ley para registrar los vehículos, las ventas, que realice... Ahí está, ¿no? Sí, muchos se sorprendieron porque una ley que sonaba bonita para combatir lavado de activos, por debajo ahí, impuesto a los vehículos, ¿no? Otra de las reacciones fue del candidato presidencial Luis Felipe Tillería, quien dijo lo siguiente, a través de la red social X, tenemos acá, esto dice Luis Felipe Tillería: estos impuestos son un robo descarado a los ciudadanos. En lugar de recortar el gasto público y eliminar la burocracia que nos ahoga, prefieren saquear el bolsillo del pueblo. ¿Se dan cuenta que nadie de la argolla reclama? Esto es puro estatismo. Basta de financiar la incompetencia del Estado con el sacrificio de la gente honesta. Viva la libertad, eso decía el candidato presidencial Luis Felipe Tillería. Y bueno, luego ya pues ante el escándalo que se armó, obviamente, por esta propuesta de Noboa, el propio presidente se vio obligado a recular. Se echó para atrás y retiró el proyecto. Esto ocurrió después de 16 horas de haberlo enviado a la Asamblea el día de hoy, ¿no? Aquí está una nota que recoge esta información de Radio Pichincha que dice lo siguiente: 16 horas después de enviar el proyecto de ley a la Asamblea, el presidente Daniel Noboa retiró la iniciativa tras recibir críticas por su intención de aumentar más impuestos. Y aquí están los detalles, obviamente, ¿no? Y bueno, ya viéndose atrapado el gobierno, ya lo dijimos, reculó, se echó para atrás. Luego el gobierno emitió el siguiente comunicado, ¿no? Que lo tenemos acá, que dice lo siguiente: alcance a la ley de antilavados. Impuesto vehicular aplicará solo a autos con tarifa progresiva. El texto dice: con el objetivo de que ciertos actores no tengan pretexto para tramitar la ley antilavados, el presidente Daniel Noboa así dispuso la eliminación del impuesto único vehicular. El propósito de la ley no es afectar la economía de las familias ecuatorianas, sino regular el comercio en los patios de venta de autos usados. El CAL no tendrá pretextos. El impuesto corresponderá a vehículos usados con una tarifa progresiva. Esta medida se ajusta al compromiso del gobierno con la seguridad de la ciudadanía y el combate firme contra las mafias que se benefician de negocios aparentemente legales para fortalecer las operaciones delictivas. Lindo discurso, ¿no? Se defiende la economía de los ecuatorianos. Mentira, porque se quería en primera instancia clavar un impuesto general. Vehículos nuevos, vehículos usados, vehículos particulares de uso público, etcétera. Simplemente estaban exonerados los vehículos de las instituciones públicas, también de cuerpos de emergencia como bomberos, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Entonces ahora con este cambio, con este retiro del proyecto y enviado uno nuevo a manera de alcance, en este nuevo proyecto se establece que el impuesto será solo para la compra-venta de vehículos usados. Es decir, si usted, amigo oyente, si usted se compra un carrito usado, pues ya va a tener que pagar un impuestito, de acuerdo a una tabla que se va a definir, que se va a establecer, pero ya no es de manera general. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un carrito ahí de más de 10 años, no pienso venderlo, lo sigo usando, yo no voy a pagar. Pero si yo me compro un carrito usado, pues ahí sí ya tengo que pagar el impuesto. Y bueno, esto se cayó. Y claro, hay que recordar que el presidente de la República en campaña decía que no va a poner nuevos impuestos, que no va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos. Mentira, recordemos que ya nos clavó pues el aumento del IVA, vigente desde el 1 de enero pasado, del 12 al 15%. Ya nos aumentó pues el alza del precio de la gasolina extra y de la Ecopaís. ¿Qué más nos chantó? Ya no lo recuerdo, mi querido Javi. Pero bueno, hasta aquí esta historia. A ver, vamos a ver con cuántos likes. Bueno, 424. Pobre pero honrado, como decían, ¿no, Javi? Bueno, nos vamos a despedir, queridos amigos. Muchas gracias, mil gracias por habernos acompañado durante la presente semana, pues, y
síganle dando like quienes no tenían luz y pues obviamente van a mirar y escuchar este programa en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube. Gracias amigos, como siempre manténganse bien informados a través de las redes sociales, la página web www.radio Pichincha, porque la actualización es permanente de la información en nuestros distintos canales en Radio Pichincha. Gracias, hasta el lunes y pues prepárense para el aumento de las horas de los apagones a partir de este domingo. Chao amigos, les esperamos el día lunes. El lunes ya estará el Chano acá con nosotros. Buen fin de semana, cuídense.